Cordial saludo. En esta presentación, Constitución, Poder y Derecho, un análisis del nuevo constitucionalismo en Colombia, exploraremos algunos de los pilares más importantes del derecho constitucional colombiano, analizando cómo se organiza el poder, cómo se estructura nuestra Constitución y cómo los derechos fundamentales se han convertido en el eje del nuevo constitucionalismo. A través de este recorrido veremos cómo estos elementos se relacionan, cómo surgieron y cuál es su importancia para la vida democrática de Colombia. Mi nombre es Lucas Villa. Me acompaña en este momento la compañera Marcela Castañeda y la compañera Janet Quintero. Compañera Janet, bien pueda seguir. Muy buenas tardes, soy Janet Quintero, estudiante de la Universidad UNAD de la carrera de Derecho y vengo a presentarles a ustedes el poder constituyente y constituido. Para dar inicio es necesario mostrarles la importancia de entender que toda constitución nace por un poder. Ese poder puede crearla, reformarla o incluso hasta reemplazarla. Y es justamente ahí donde aparecen las figuras del poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es el poder originario del pueblo para crear una constitución. Es ilimitado y no está sujeto a normas anteriores. En Colombia lo vimos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El poder constituido son las instituciones creadas por la Constitución, como el Congreso, presidente, Corte Constitucional, asambleas y demás. Y están limitadas por la propia Constitución. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano, González Cadenas nos muestra que el pueblo se reconoce como fuente activa de la legitimidad, no solo durante la creación de la Constitución, sino también en mecanismos de participación posteriores. El poder constituyente no desaparece, sino que permanece latente allí. El poder constituyente nos recuerda que las constituciones no son textos muertos, son expresiones del momento político y social de un país. En Colombia, la Constitución de 1991 representó un cambio profundo hacia un Estado más participativo y más garantista, pero también muestra un reto. ¿Cómo equilibramos ese poder del pueblo con la estabilidad institucional? Si el poder constituyente es demasiado frecuente, se rompe la continuidad del sistema. Pero si nunca se escuchan las demandas sociales, las instituciones se alejan del pueblo. Ese equilibrio es uno de los desafíos del constitucionalismo actual. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Sí, compañera Janet, ¿por qué el poder constituyente se considera superior al constitutivo? Constituido, perdón. Porque es el origen mismo del orden jurídico, compañera. La Constitución crea la Constitución y define los límites del poder político. Así el poder constituido solo puede actuar conforme a la Constitución, mientras que el constituyente la puede transformar. De esta manera eh, termina mi explicación del poder constituyente y constituido. Luego de entender cómo surge el poder constitucional y cómo se organiza el Estado, es fundamental analizar la estructura interna de la Constitución. Para eso le doy la palabra a mi compañero Lucas, quien profundizará la parte dogmática y orgánica. Siga, compañero. Compañera, muchísimas gracias. Bueno, en mi presentación, pues haré explicación de la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La Constitución tiene una estructura interna que no solo organiza el Estado, sino que también define los valores y los derechos que la orientan. Por una parte está la parte dogmática, donde se ven los principios, los valores, los derechos fundamentales y las garantías de las personas. En Colombia esto va desde el preámbulo de la Constitución hasta el título 2 de la Constitución de 1991. Allí se definen quién es la persona, qué derechos tiene, cómo se protegen y qué límites tiene el Estado, pues para cada una de estas, ¿verdad? Y por otra parte vemos la parte orgánica, donde vemos la organización del poder público, las ramas, las entidades, las funciones y competencias y mecanismos de control que hacen que esto sea pues una realidad, ¿no? Por una parte pues estamos viendo que en Colombia la parte dogmática es especialmente robusta.
propia del nuevo constitucionalismo. Y por la otra parte, la parte orgánica busca que este catálogo de derechos no se quede solo en el papel, sino que tenga instituciones capaces de garantizarlos, como por ejemplo la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo o la acción de tutela. La división entre las partes normática y orgánica no es solo técnica, representa cómo un Estado entiende su relación con la sociedad. Con la Constitución de 1991, en su parte dogmática, tenemos una parte dogmática fuerte, centrada en la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Pero también se creó una arquitectura institucional muy exigente, pues con el objetivo de que se cumplen, ¿no? Aunque tenemos normas avanzadas, aún existe una brecha entre lo que la Constitución promete y la realidad social que se aplica. Esta es una parte fundamental, ya que, pues, vuelvo y repito, la idea no es que se quede en el papel, sino que se cumplan estas garantías para todas las personas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué se dice que la parte dogmática influye directamente sobre la parte orgánica? Bueno, la parte dogmática establece que se debe garantizar, qué debe garantizar el Estado. Por ejemplo, la dignidad humana, la igualdad, las libertades y los derechos fundamentales. Mientras que la parte orgánica crea el cómo. Eh, Crea pues organismos como las ramas, las entidades, los entes de control, la Corte Constitucional, el Congreso, el gobierno, el mecanismo de tutela, y esto permite hacer efectivos esos derechos. Una parte es la que crea los derechos y la otra parte es la que los hace cumplir. Por eso es que una influye por encima de la otra. Eh, Viendo esto, cómo la Constitución declara los valores y organiza las instituciones, es momento de revisar el eje central del modelo constitucional colombiano. Carlos nos explicará cómo la Constitución de 1991 desarrolla su relación con el nuevo constitucional. Compañera, bien, pues así. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Paso a hablar sobre los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 y su relación con el nuevo constitucionalismo. La Constitución de 1991 convirtió los derechos en el eje del Estado, pero el reto no era solo reconocerlos, sino también garantizarlos en una sociedad con profundas desigualdades. El nuevo constitucionalismo apuesta a un juez más activo, capaz de corregir omisiones del poder público. Sin embargo, esto también genera eh, tensiones como hasta dónde debe intervenir la Corte en decisiones distributivas y presupuestales. La defensa de los derechos fundamentales implica encontrar el equilibrio entre su protección judicial y las competencias democráticas del legislador y el gobierno. Uno de los elementos innovadores de la Constitución de 1991 es su amplio catálogo y garantista de derechos fundamentales, como los derechos civiles, derechos políticos, sociales, económicos, culturales y colectivos, generando un mecanismo de protección que sean inmediatos y eficaces, como la tutela, las acciones populares y las acciones en grupo. El nuevo constitucionalismo amplía la función de los derechos, amplía que la función de los derechos ya no sean límite del Estado, sino herramientas de transformación transformadora de la realidad social. La Corte Constitucional ha usado la tutela para materializar derechos que antes eran programáticos, como la salud, la educación y los servicios públicos esenciales. En Colombia, los derechos fundamentales son el corazón del modelo constitucional y orientan toda la acción estatal. ¿Alguna pregunta? Sí, compañera. ¿Cómo ha transformado la tutela el alcance de los derechos fundamentales? Bueno, la tutela permite que los ciudadanos exijan la protección inmediata de sus derechos, obligando a las instituciones a actuar y haciendo que los derechos antes teóricos se vuelvan reales, especialmente los de la salud, la educación y la dignidad humana. Compañera, Habiendo muchísimas gracias. analizado, habiendo analizado la evolución del poder, la estructura de la Constitución y la centralidad de los derechos fundamentales, podemos comprender de manera integral la importancia del constitucionalismo colombiano. Con esto damos pase al cierre de nuestra presentación.
Compañera, muchísimas gracias. Esto fue Constitución, Poder y Derechos, un análisis del nuevo constitucionalismo en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias.